en cuanto de la planificación sale el MPA, el programa de auditoría. El programa de auditoría se ejecuta en la etapa de ejecución. De esa ejecución, de esos procedimientos, obtenemos evidencia. Estas evidencias nos tienen que llevar a los índices de responsabilidad o aquellos hechos corruptos o fraudulentos. Esa evidencia tiene que tener no solamente dos características en cuanto a suficiente, adecuada, sino además tiene que ser legalizada. Eso es lo que hemos hablado. Ya, de toda esa evidencia nos van a salir las conclusiones o hallazgos o deficiencias de control que no nos interesa, más nos interesan los hallazgos y conclusiones. Con eso vamos a establecer si evidentemente ha habido fraude y eso lo tenemos que comunicar mediante un informe al representante legal y el representante legal a la autoridad legal. Entonces, en eso consiste la ejecución de la auditoría. Y ahí para ejecutar tendríamos que practicar. Tendríamos que hacer práctica de documentos, ver documentos. Y ahora sí, nos vamos a la última parte. Y ahora sí vamos a ver la última parte, que es el informe de auditoría forense o lo que es la etapa de la comunicación. Ya estamos en la comunicación de resultados. En la comunicación de resultados, ¿qué es lo que se hace? Es elaborar el informe. Pero tiene varias etapas o actividades dentro de esa etapa. Dentro de la etapa de la comunicación de resultados, elaborar los informes, ver los informes técnicos, el informe legal, las cartas de presentación, actas de reuniones, sugerencias para futuros trabajos, cronograma de tiempo, ver su tiempo insumido, acta de devolución de documentos, estado de verificación. Se hacen bastantes actividades, ya no solamente el informe. Ya, pero aquí lo que nos interesa es el tema del informe. El informe, cuando hablamos de auditoría forense, vamos a sacar dos tipos de informes. ¿Ya? Uno con responsabilidad y otro informe podemos sacar sin responsabilidad. No hay responsabilidad. Adicionalmente, podemos aumentar un informe de control interno y un informe de control interno, pero eso no es lo primordial en una auditoría forense. Lo primordial es sacar la responsabilidad o no ha habido responsabilidad. Cuando existe responsabilidad, en el sector público hacemos dos informes, preliminar y complementario, pero en el intermedio de esto puede salir un informe ampliatorio, es decir, un informe que amplía al preliminar, y con eso se concluye el complementario. En versión privada, ya no hacemos preliminar y complementario, hacemos directamente la auditoría de informe con forense o un informe con indicios de responsabilidad penal. Ya, en el informe complementario, como aquí se determina responsabilidad, en el informe complementario tenemos que ver si se ratifica, se modifica o se levantan las responsabilidades. Y con eso termina el informe complementario. Todo eso que les estoy hablando, que les voy a hablar hoy día, está en la guía que ustedes han hecho en el procedimiento. Y además hay un reglamento para hacer informes. Ya en versión resumen les he dicho qué tipos de informes pueden salir. Ahora sí vamos a ver el informe preliminar. El informe preliminar debería tener, esto era el trabajo práctico. Debería tener encabezado, antecedentes, resultados del examen, conclusiones, recomendaciones. Toda esta parte creo que hemos visto. Ya hemos visto esta parte. El informe complementario ya hemos visto con un ejemplo. Hemos visto con un ejemplo, ahí tenían los antecedentes. Después tenemos el objeto, el objetivo, el alcance, la metodología, la norma aplicada, todo ese tema. Después entramos a lo que son resultados del examen. En los resultados del examen tenemos que identificar los hechos fraudulentos. Ya eso hemos hablado. Tenemos que identificar los hechos fraudulentos, los sujetos y partícipes, relaciones entre los hechos y sujetos, cuantificación del daño económico. Ya esos elementos tenemos que identificar, dependiendo de la hipótesis y del delito que se ha cometido. Ya en base a eso tenemos que determinar estos elementos. Y ahí les he puesto un caso también a una persona en Bolivia que le están culpando de sedición, terrorismo y conspiración, pero no existe ninguna prueba que demuestre esos elementos. Es decir, haber levantado armas, pero no quiero entrar tanto ya en ese tema. En el tema de resultados del examen tenemos que exponer e identificar qué delitos se han cometido y todo eso.
Antes de concluir el trabajo, lo que hacemos es solicitar el informe legal, opinión legal. Esa opinión legal nos va a ratificar si hay indicios de responsabilidad penal. Con ese informe legal, recién podemos emitir una opinión o podemos emitir una conclusión. Y esa conclusión, por ejemplo, es que existe delito de peculado, y ustedes ya saben cómo tenemos que demostrar el delito de peculado, elementos del Excel. Es quien se apropia de dineros y recursos que estaban encargados de la administración. Y estos señores se han apropiado aproximadamente $21,000 de 24 vuelos de producción. Ya, entonces eso es lo que se concluye. Y por último, la recomendación. Ya veamos la recomendación. Esto del artículo 35 está mal la guía. Eso es lo que hay que modificar. Esto ya no va. Esto tiene que ir a proceso de aclaración. Esa es la parte mal que está en la guía. Tiene que ir a proceso de sentencia. Por tanto, aquí podemos arreglar. Por tanto, no. Por tanto, el informe preliminar debe ir al proceso de aclaración. Aclaración en base a los artículos, artículos 39 y 40 del Decreto Supremo 23215, si no me equivoco. Ahorita lo vamos a verificar. Entonces, ya no se manda directo. Este artículo 35 decía que se manda directo a la autoridad legal competente. Correcto. Pertinente. Ya. Hay dos términos que maneja en la administración pública se manejan dos términos: autoridad legal, estaba revisando esto, pertinente, y autoridad legal competente. El competente es la autoridad sumariana. Eso nada que ver. Competente es la autoridad sumariana. Es decir, la autoridad jurisdiccional dentro de una entidad pública. Y la autoridad legal permanente es asesoría legal. Pertinente. Pues, ¿dónde se remite a la autoridad legal pertinente? A esta autoridad. No al sumariante. El sumariante no tiene nada que ver. Ya, y a veces sí confundimos ese término, y yo también a veces me confundo. Ya, con esa aclaración. Pero siempre hay un representante legal, quien es el que tiene que ser representante legal. Ya, y normalmente, por ejemplo, una entidad descentralizada es el director general ejecutivo. Esta es descentralizada. Un ministerio, ¿quién es la autoridad? El representante legal es el ministro. Ya, pero eso es contabilidad gubernamental básica. Entonces, ya no se manda directo a la autoridad legal pertinente o al representante legal. Esto tiene que ir a proceso de aclaración. Debe ir a proceso de aclaración. Esa es la diferencia cuando ya estamos en informe. Porque si no estamos en informe, podemos hacer informe circunstanciado, y eso es directo. Se va directamente al representante legal, y el representante legal, mediante la autoridad legal pertinente, presenta denuncia al Ministerio Público. Ese es el procedimiento. Ya, entonces, esa es la corrección que ya se ha hecho. Vean que mi modelo es antiguo. Vamos a revisar un modelo. No nos preocupemos en esta parte. Ya quiero designar hoy día el trabajo, y 2 clases voy a enseñarles a hacer el trabajo. Con eso terminamos, después ustedes empiezan con la exposición y queda pendiente el examen. El informe complementario es casi el mismo, tiene encabezado,
Tiene antecedentes, el antecedente es el informe preliminar. Aquí es diferente, por ejemplo, el punto 3 y el punto 4 son diferentes. Como ya tenemos que valorar los descargos, tenemos que mencionar todos los descargos que han presentado. Y esos descargos los tenemos que evaluar. Estos descargos los tenemos que evaluar. Y en base a esa evaluación vamos a emitir una conclusión. Pero previo a esa conclusión, normalmente pedimos aquí opinión, informe legal. Ya el informe legal también va a decir, no se les acepta los descargos, por tanto, se certifica la responsabilidad. Entonces, en la conclusión, tenemos tres tipos de conclusiones: certificar, modificar o levantar la responsabilidad. En esta recomendación, como es informe complementario, recién va al artículo 35. ¿Y qué dice el artículo 35? Es emitir al representante legal o a la autoridad legal pertinente. Creo que hay problemas de redacción. Vamos a ver. Informe, contenido, interesado, numeración, antecedentes, evaluación de los descargos, conclusiones. Ahí está lo que les decía. Es ratificar, modificar o levantar los indicios de responsabilidad. Esos tres resultados. En cuanto a la recomendación, recién viene aquí la aplicación del artículo 35. ¿Qué dice el artículo 35 de la ley 78? Inversión pública. Ya eso ustedes no pueden utilizar eso en el sector privado. Pueden mandar igual para que se remita al Ministerio Público, pero no tienen que decir el artículo 35 de la ley 78. Dice que cuando los actos o hechos examinados presenten indicios de responsabilidad civil o penal, el servidor público o auditor los trasladará, aquí veamos, a conocimiento de la unidad legal pertinente. Correcto, este es el término correcto. Lo que les he aclarado. La autoridad legal pertinente lo va a trasladar, dice, al asesor legal, pero siempre se intermedia al jefe. ¿Quién es el jefe? Es el representante legal. Y este jefe a la autoridad legal pertinente, y este tiene que hacer un memorial para mandarlo al Ministerio Público. Ya, y este mediante la autoridad legal competente, aquí nada que ver. Solicitará directamente al juez que corresponda a las medidas precautorias, legal competente. Nada que ver, está mal redactado esto. Estoy encontrando algunos errores de la ley. Ya es, asesoría legal es el que tiene que hacer. Ya nada que ver la autoridad sumariante. Esto no tiene nada que ver. Solicitará al juez que corresponda, esto también ya ha cambiado, es al fiscal. Las medidas precautorias y preparatorias de demanda que hubiera lugar o denunciará los hechos ante el Ministerio Público, al Ministerio Público. Ya entonces, es que la ley 1178 es genérico, y no sé si aquí un poco lo ha mezclado con responsabilidad administrativa, pero no dice civil o penal. Cuando es civil, sí se manda medidas preparatorias para mandar al juez. Y cuando es penal, al Ministerio Público. Esa aclaración habría que hacer. Ya que eso los abogados también conocen. En caso de gobierno, nada que ver, no se interesan municipalidades. Ya el procedimiento pero tiene que ser lo mismo. Y por último, a esas opciones tenemos el informe circunstanciado, que es un informe es similar al informe con responsabilidad, pero en versión corta y sin hacer la auditoría. Y esa es la diferencia. Ya, ¿y cuándo se puede dar el informe circunstanciado? Podemos hacer en la primera etapa, en el reglamento de información, podemos hacer en la planificación, durante la planificación, o podemos hacer durante la ejecución. Pero cuando ya estamos en comunicación de resultados, ya no podemos ir por informe circunstanciado. Aquí tiene que salir, ¿qué? Tiene que salir el informe preliminar y tiene que salir el informe complementario y intermediado por el procedimiento de aclaración. Cuando ya hemos pasado esto y estamos en esta etapa, ya es conclusión de la auditoría. Pero cuando estamos en estas tres etapas, sí, y identificamos hechos que ya tenemos pruebas, sujetos, ya podemos emitir un informe. En el fondo es un informe de auditoría, pero que lleva el nombre de circunstanciado. Es como si estoy mandando hechos debidamente documentados para el procesamiento directo. Entonces, es muy similar al informe preliminar. Primero tenemos el informe circunstanciado en borrador, solicitamos asesoría legal, el informe legal circunstanciado, los abogados nos van a decir sí, hay indicios de responsabilidad penal, y con eso terminamos el informe circunstanciado. Ese informe circunstanciado lo tenemos que mandar a ¿quién?
¿Qué decía? La recomendación es muy similar a eso, a la autoridad legal pertinente. En el fondo se lo manda al representante legal, es decir, al jefe, al director, a la máxima autoridad ejecutiva de una institución. Y ese, a través de la autoridad legal pertinente, lo que va a hacer es realizar la denuncia o querella, y esto lo va a mandar al Ministerio Público. Estamos hablando de la auditoría forense. Ya, este camino es viable en el privado igual, excepto que no podemos levantar la normativa legal pública. Eso no corresponde. El procedimiento lo podemos hacer lo mismo, sí se lo puede hacer el mismo procedimiento. Entonces, prácticamente en versión privada sí se puede hacer un solo informe. No hay necesidad de hacer dos informes. En versión pública sí. ¿Cuál es el contenido del informe circunstanciado? Igual tiene que tener un encabezado, tiene que tener un antecedente. Estos son partes lógicas, ya, pero a esto se puede añadir más puntos o se puede disminuir, pero no conviene complejizar. El informe tiene que ser sencillo. Esta relación de hechos, descripción de la normativa, irregularidades detectadas, daño económico, autores y partícipes, en el informe estaba en el trabajo realizado. Así que no hay necesidad de descomponer en puntos. Podemos hacer un solo punto y en diferentes párrafos podemos hacer una relación de hechos, los partícipes y el daño económico. Podemos hacer lo mismo. Y por último tenemos las conclusiones de recomendación, que es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia en estas? Aquí se establece responsabilidad, indicios de responsabilidad penal. En la recomendación vamos que tenemos que remitir al Ministerio Público. Eso es lo que recomendamos, que a través de las unidades legales correspondientes se remita al Ministerio Público para su investigación y su procesamiento. Toda esa parte, el contenido lo vamos a ver en el ejemplo. Ya prefiero no entrar ya en detalles. Ya el procedimiento. En conclusión, ¿cómo es el procedimiento? Cuando hacemos una auditoría, cuando terminamos y llegamos a la tercera fase, hacemos el informe preliminar, legal. Ya eso nos tiene que dar opinión legal y sacamos el informe preliminar. Ya, aquí está el informe legal. Es decir, antes de sacar el informe limpio, pedimos siempre asesoría legal. Una vez que ellos dicen hay responsabilidad y sacamos el informe, tenemos que notificar a los involucrados, y eso se llama el proceso de declaración. Aquí notificamos a todos los involucrados. Estos involucrados tienen que presentar sus descargos. Estos descargos tenemos que evaluar. Una vez que evaluamos, hacemos el informe borrador y solicitamos opinión legal. Opinión legal nos van a decir si se ratifica, se modifica y se mantiene la responsabilidad penal, y tenemos que terminar el informe complementario. Este informe complementario a la autoridad, se emite a la autoridad legal, que eso es más genérico. Mucho mejor es la autoridad legal que está diciendo pertinente, todo eso, a la autoridad legal, es decir, pero siempre mediante la MAE. La MAE los remite al legal, y legal ya hace el memorial, y este memorial, junto al informe preliminar y complementario y el legajo de pruebas, se lo remite al Ministerio Público para su investigación. Ese es el camino para hacer auditoría. A esto llamamos auditoría propiamente dicho. Este otro camino, que es el informe circunstanciado, es también auditoría forense, pero ya no planificamos, no ejecutamos, y desde ese punto de vista ya no es una auditoría propiamente dicho, auditoría propiamente dicho. Para que sea la auditoría propiamente dicho, se tiene que planificar, ejecutar y comunicar los resultados. Ya en este caso ya no pasamos por esas etapas, pero es otra forma de hacer informes con indicios de responsabilidad penal. Ya lo que les he dicho, que durante el proceso de la auditoría nos podemos retirar o no siempre retirar, y podemos identificar hechos. Y sacamos el informe circunstanciado borrador, pedimos el informe legal y hacemos el informe circunstanciado. Este no sería una auditoría forense propiamente dicho, pero sí es un informe con indicios de responsabilidad penal. Ya la auditoría propiamente dicha sería esta, ya cuando hacemos la auditoría. Y con eso hemos terminado la materia y vamos a pasar a la parte práctica. ¿Alguna pregunta, jóvenes?
¿Alguna pregunta? Ahora sí, jóvenes. La lista, ¿quién está agarrando? La lista. Aquí tenemos ya. Vic, buen día. Buen día. La lista, ¿quién tenía que preparar? Sí, Vic, yo lo tengo. Ya, envíamelo a mi correo o a WhatsApp en formato Word. Está bien, Vic. Está bien, Vic. En un momentito le paso. Una pregunta sobre lo que hemos terminado ya la... Ya, son 6 informes vamos a distribuir. Estos son los informes. Ya, y en base al informe, al modelo de informe, deben proceder a realizar los informes preliminar con responsabilidad penal o informe circunstanciado con indicios de responsabilidad penal. Ya, van a ser dos tipos de informes. Informes preliminares, podríamos haber hecho nota administrativa, no nos interesa eso. Vamos a informe preliminar o informe circunstancial, con indicios de responsabilidad. Con los conocimientos adquiridos en la materia, elaborar el informe con indicios de responsabilidad penal, informe forense, informe preliminar o circunstancial. Presentar el informe de auditoría preliminar o circunstanciado en base a los modelos del sector público con una carátula de todos los integrantes del grupo. Ya, vamos a empezar la exposición, veamos el calendario. Estamos hoy día 2. 19 y 26 les voy a enseñar. Si es que nos faltaría una clase, vamos a pasar los sábados. Y ustedes empiezan a exponer el trabajo 2 de noviembre, no tienen 9, 16 y 23. Ahí termina. El 9, a partir del 9. A partir del 9 de noviembre. 9 de noviembre del 2021. Ya en 2 o 3 clases tenemos que terminar, que son ustedes son más, 9, 16, 23. Y el examen 2T tendríamos que dar el 23 ya. El examen 2T lo vamos a dar el 25, 26, para que yo presente el 30. Ya está bien, hasta el 23 de noviembre, eso es máximo. Si nos va a faltar tiempo, con eso vamos a habilitar sábado. Depende de ustedes, la exposición va a ser. Ya paralelo D, paralelo C. Si están cambiados al D o en el C, no hay ningún problema. Tiene que ser en formato digital Word, el trabajo que me van a presentar. La defensa va a ser en presentación PowerPoint, mediante Teams a partir de las fechas que hemos señalado. Ya, pero el trabajo tendrían que entregarme el 9, pero simultáneo va a ser la entrega. Simultáneo va a ser la entrega para ambos paralelos. Presentación terminamos el 23. Ya, sí o sí, con el paralelo vamos a tener el 19, 2 del 25.
O el, vamos a dar, podemos dar también el viernes, 26. Podría ser con el otro paralelo. Y hasta el día 23. Un breve resumen del informe en base a los puntos y estructuras del informe. De 5 a 10 presentaciones. No hay más, unos 15 minutos podemos poner. Presentación aproximadamente 10 a 15 minutos. Y yo voy a revisar algunas preguntas. Ver preguntas. Enviar el informe y presentación al correo electrónico de callarsHotmail.com. Se está entregando casos, se va a entregar casos de informes o notas administrativas, informes con de responsabilidad civil. Ya, no se preocupen, hay este daño civil, hay responsabilidad civil, pero ustedes lo van a convertir en penal. Convertir los informes en informes con responsabilidad penal, en base a los modelos vistos. Identificar los delitos cometidos por los funcionarios. Ya, estas son las cosas que tienen que hacer. Tienen que identificar los delitos. Usted se puede inventar algunos nombres, sí, algunos cargos, sí. Algunos hechos pueden aumentar lo necesario, pero no van a exagerar. Pueden aumentar 1 o 2 hechos y para subsumir al delito que tiene que identificar, porque ya está identificado los delitos, o ya prácticamente se tiene que identificar y en base a eso argumentar mucho mejor. Argumentarlos o sustentar, argumentar los delitos, pero en base a hechos de los sujetos. Considerando los formatos establecidos en las guías y procedimientos desarrollados, ustedes van a utilizar los formatos y las guías. Les he hecho la aclaración, en la guía está mal, el informe preliminar tiene ese error. Tiene que ir a proceso de aclaración. Eso yo me fijo. Revisar y adecuar el contenido de los informes a los modelos NAT, especial, título, objetivo, objeto, alcance, trabajo realizado, conclusiones y conclusiones e informe circunstancial. Ya, pero esta parte ya está en la guía y en el procedimiento. A partir de la próxima semana se harán consultas, aclaraciones a los trabajos por cada caso, correcto. El examen final, ¿cuándo vamos a dar el examen final? Jóvenes, no he avanzado en el texto, no creo que saque el libro. No sé, es casi imposible sacar el libro. Ya, vamos a terminar el 19, daríamos el 31 de octubre, voy a estar en coche, nada que ver. Va a tener que ser a la siguiente semana, antes de la exposición. 2, tenemos que dar el sábado 6 de noviembre. El examen final, sábado 6 de noviembre. 6 de noviembre. No creo que se pueda sacar el libro, pero a ver, este fin de semana o esta semana intentaré. El tema es de que ahora han modificado eso, les quiero hablar, quiero terminar rápido porque quiero hablar. Hay modificaciones a los delitos y hay leyes en proyecto que también son polémicos y que es parte de la auditoría forense. Sí, a las 15 horas. Ya está establecido el examen. Distribuiremos el tema de los trabajos. Aquí están los modelos y están listos. Ahora sí, me has mandado a mi... Ya lo envío. Bueno, una consulta. El examen final, perdón, va a ser de todo hasta los anteriores temas que habíamos avanzado. Perdón. No, que sean desde los delitos, desde el tema número 5. Ya desde los delitos. Porque eso es parte. ¿Dónde está? Modelos. Y tenemos
desde el tema 5 va a ser delitos de corrupción. Ya tema 5, 6, el proceso de la auditoría, y a la primera parte no. Y sería interesante que entre el cuarto más. Ya, y los 3 primeros temas no. Y entonces pongamos el examen desde el tema 4. Y gracias por tu aclaración. ¿Dónde está? ¿Dónde está? El examen va a ser del tema 4 al tema 10, creo que era, ¿no? 5, 6, auditoría especial, 7, 8, 9. A ver, pasemos. 4 es la parte de las revistas. 5, los delitos. 6 es la norma de auditoría especial. 7, el proceso de auditoría. 8, la planificación. 9, la ejecución. Informes. 10. Hasta el 10, tema número 10. Ya, tienen las guías, por si acaso, en cuanto a los informes, contenido, de eso también puedo preguntar. Ya, es decir, ustedes no necesitan materiales, ¿no? Yo tengo preparado, pero ya les he dicho, como es virtual, a no ser que sea presencial, yo les doy el texto y pregunto del texto. Ya, pero es virtual. Excepto, esto podríamos modificar, excepto si intento sacar el libro. Lo podemos dilatar unas 2 semanas para que ustedes tengan el material para... Pero igual lo tienen el material, hemos pasado clases. El tema 4, ustedes tienen tema 4. ¿Qué tienen? Tienen la revista. Ya tienen la revista. El tema 5, también ustedes ya se ha avanzado bastante. El tema 5 son los delitos. Lo tiene el Código Penal. Quiero hacer algunas. El tema 6 es las normas de auditoría gubernamental especial. Tienen que saber eso para hacer auditorías con índice de responsabilidad. El tema 7 es el proceso de la auditoría, que les he hablado varias veces, de la auditoría forense. El tema 8 es la planificación. Puede entrar planificación, escribiremos. Auditoría forense. El tema 9 es ejecución. El tema 10 es comunicación de resultados. En esto, ¿qué tienen? Tienen aquí las normas. En esto tienen las revistas. En este proceso de la auditoría forense tienen las exposiciones, pero se pueden basar en las normas. Ya, en la comunicación de resultados, esto norma de auditoría gubernamental. En planificación igual pueden basarse en la norma de auditoría gubernamental. El proceso tiene sus particularidades, ya han visto. En la comunicación de resultados tiene que basar en la norma de auditoría gubernamental, en la guía, y no sé si les será el procedimiento o reglamento. Ya, lo tienen en el material. Ya vamos a reforzar cómo hacer informes. Es decir, vamos a explicar cómo es el contenido que tiene de la guía en 2 clases. Ya, para hacer el trabajo. Ya, excepto esto podría recoger si es que intentamos sacar el libro, pero es casi difícil. Pero, a ver, ahora sí ya me has mandado la lista. La lista.
Ya jóvenes, yo les voy a enseñar a hacer un modelo de informe. Vamos a ir viendo cuál es su contenido del informe, cómo se hace y todo ese tema. Y ahí después tenemos, este es el sistema DBT. Cambiar nombre, creo que es. Y ahí le estoy dando algunos casos que tengo. Tengo otros casos más. Hay cielo falso, es casi el último. Ya, suficiente con los almacenes, vuelos de producción, seguros AFPs. ¿Y cuáles voy a enseñar? Almacenes, almacenes materiales, almacenes, y los demás les voy a dar 5. Este va a ser el 0. 0, que quiere decir 4 y 5. ¿Y ahora sí ya están los grupos? La nómina de grupos. Uno yo voy a hacer. Ya en este último modelo, que es compra de un DVP, ustedes tienen que adecuar a un modelo de responsabilidad penal. Ya les he dicho, son la mayoría son civiles, pero que tienen responsabilidad penal. Ya, pero vamos a trabajar todavía con los delitos antiguos. Ya les cuento que varios delitos se han cambiado hace 4 semanas. Ya hace 4 semanas se ha cambiado en varios delitos de corrupción y se han vuelto súper complejos. Ahora, hacer algunos delitos penales en versión pública es más complicado. No sé, sacan leyes muy complejas, de eso quiero hablarles. Después les voy a hablar. Y entonces vamos a trabajar solamente con lo que les he enseñado, con la ley 004 y el Código Penal. Esos delitos. Ahora sí, el tema de seguros yo lo voy a hacer. Yo les voy a enseñar a hacer el modelo. Ya, yo veré un modelo y ustedes van a hacer esto. A ustedes les va a corresponder, a ver, cambiar nombre. Al uno le va a tocar ya, le va a tocar el cielo falso, modelo, pero en versión preliminar, informe preliminar. Hemos dicho que vamos a dar 4 y listo. El grupo 2, les voy a dar después las listas para que ustedes lo tengan. Entonces,
pero es parte nuestra, de lo que es la materia de la auditoría forense. Y hay mucha polémica en el tema de, la primera, acá está, se llama una ley de fortalecimiento a la corrupción, y hay el proyecto de ley de, analizaremos a ver, vamos a analizar en las diapositivas, en el 5. Ya, todo esto les he enseñado que no es muy difícil identificar estos elementos del delito. Todo ese tema. Ya, pero han ido cambiando algunas cosas. A ver, les voy a mostrar. Hoy en día se han vuelto más complicados. ¿Qué les he dicho? Por ejemplo, un delito súper peligroso era nombramientos ilegales. Ya, era sencillo en sus redacciones. Lo malo es que se podía criminalizar todo y nada con esto. Esto les he dicho, les he hablado de esto, ya que esto es muy peligroso. Ya cualquiera lo podemos procesar. Pero ahora salió una ley donde ya ha hecho modificaciones a varios delitos de corrupción. Y eso ya no es imposible que yo les pueda dar. Porque ustedes van a trabajar con estos delitos, con estos que son facilitos. Los otros son más complejos. Lo han complejizado. Ya dice la persona, el servidor público que omitiere, rehusare, retardare un acto propio de sus funciones, será sancionado con privación de libertad de 1 a 4 años. Ya cualquiera que no hace sus funciones, y aquí cuando veamos daño o peligro, hemos establecido que también puede ser de mera actividad. ¿Puede ocasionar daño o peligro? Sí. Puede ser de mera actividad. El solo hecho de no haber hecho tu trabajo, algo que afecta al normal funcionamiento del Estado, igual era delito. Y esto ya era criterio del juzgador y del investigador, la gravedad de los delitos. Ya en el hipotético caso que yo no he ido a un desfile, no por un desfile no me van a procesar penalmente y me van a destituir. Ya algo que sea relevante, significativo. No he hecho mis auditorías, me pueden procesar por incumplimiento de deberes. Ahora sí esto se ha complejizado. Vamos a ver uno de los casitos y la verdad en la redacción cada vez redactamos normas muy confusas. Después ejecutar, hacer, es complicado. Ya en lo personal les digo, ahora ya son más confusas. Pero no sé cómo los asesoran y cómo hacen de ley. Y aquí está la modificación. Para demostrar. Ya, esta es una ley de fortalecimiento para la lucha contra la corrupción. Ya, están saliendo varias leyes que quieren reglamentar y una cosita más después les voy a mostrar. Ya, aquí se hacen modificaciones al Código Penal y a la Ley 004. Ya, y se hacen modificaciones a la Ley 004. Y a la Ley 004 modifica aquí tiene que estar. Aquí debería estar 142. 142. Y está modificando el Código Penal, pero implícitamente a la Ley 004. Y a fortalecer los mecanismos y procedimientos. Estos términos son interesantes. Ya no sé el Estado qué pretende. El Estado pretende capturar a todos los que tienen ganancias ilegítimas, y eso es casi imposible. Por la capacidad que tiene el Estado y por la gente que tiene. Ya no por crear normas vamos a detectar más. Lo malo es que a veces tiene tinte político y por eso es que hay conflicto. Ya esta no es la que tiene tinte la que está en discusión. Pero ojo que esta ley también tiene vulneraciones a las garantías constitucionales. Pero solamente quiero mostrarles los delitos. Ahora vamos a ir a ese delito. Incumplimiento de deberes. Eso era un superdelito peligroso, ahora se ha modificado. Se ha modificado y aquí está. Se puede leer, ¿no? Dice, será sancionado con privación de libertad de 2 a 4 años, creo que es lo mismo.
Se ha aumentado una sanción. Dice inhabilitación. Creo que ya no pueden trabajar más en el sector público. Ya está en las definiciones. Ya dan a entender de que ya no pueden trabajar más. Aunque no esté, no sé por qué lo han puesto esto, supongo que ese es el objetivo, pero hay que analizar más. Los que tienen sentencia penal, condenatoria, ejecutoriada, mientras no cumplan su sentencia, no pueden ejercer la función pública. Eso está establecido en la Constitución. Esta inhabilitación, no sé si posterior a la condena, al cumplimiento de la condena, ya no puedes ser más funcionario público. Ya, pero lo he leído, da a entender eso, ya, pero no he hecho un análisis muy ya minucioso o largo, más profesional, digamos. Ya, pero dice inhabilitación. Esos son los cambios que se ha hecho. Pero en algunos delitos se ha cambiado el contenido. Dice la servidora o el servidor público, y aquí le ha aumentado el empleado o empleado público, ¿ya? Esto para las empresas públicas. No había necesidad de decir, sí, no sé por qué lo han hecho. Lo malo es que desde la Contraloría y desde el Tribunal Constitucional no saben qué es un servidor público. Es decir, hay confusión. Y un servidor público es aquel que trabaja en relación de dependencia en una entidad pública y recibe remuneración. Ya, Entel es público, recibe remuneración un trabajador, es servidor público. Ellos también son sujetos de responsabilidad. Ya está haciendo esa aclaración porque hay esa confusión. Porque si no hacemos esa aclaración, los de Entel, los de YPFB, EVA, MAPA, esos no serían sujetos de esta responsabilidad si a ellos no los consideramos servidor público. Porque, ¿qué decía la servidor o el servidor público? Lo primero tenemos que haber determinado qué tipo de institución es. Pero yo les contaría desde que abogados y auditores no saben siquiera que una institución, qué tipo de institución es, público o privado. Y no saber eso es lo más básico del derecho y lo más básico de lo que es la auditoría gubernamental. Ahora sí, al análisis que dice que niegue, omita, rehúsa hacer ilegalmente o injustificadamente un acto propio de sus funciones y con ello genere, están poniendo aquí una condición que no había. O sea, para que configure este delito, ahora tiene que haber daño económico al Estado o a un tercero. Ahora ya no puede ser de mera actividad. ¿Se acuerdan que cuando yo he analizado mera actividad? Ya no, ahora ya no es de mera actividad. Este delito, de ser súper peligroso, lo han bajado, ya no es tan peligroso. Solamente en estos casos puede ser incumplimiento de deberes cuando hay daño económico al Estado y a un tercero. Ya cuando es de mera actividad ya no interesa. Bien por un lado, pero también mal por otro lado. Porque, y aquí ya, ¿qué vamos a proteger? Ya no el buen funcionamiento del Estado. Aquí estamos protegiendo ya el patrimonio del Estado. Se ha vuelto patrimonial, ha cambiado el enfoque. Ya espero que me comprendan. ¿Cuándo? Dice, impunidad y obstaculización en el desarrollo de investigaciones, por infracciones de violencia contra los niños, niñas, adolescentes y mujeres en la prestación de servicios de justicia. Ya va a haber incumplimiento de deberes en esta materia, en materia de investigación de violencia contra niños y niñas, adolescentes y mujeres. Ya, dice, o a un tercero. Con ello genera, esta es una materia, este es el Estado, este es en materia de violencia, y este dice, en resguardo de la vida, riesgo de la vida, integridad, seguridad de las personas, al omitir la prestación de auxilio legalmente, aquí lo han complejizado más, legalmente es requerido por autoridad competente. Es decir, cuando el ejemplo más fácil que se pone a esto es que cuando la presidenta, que todavía no era presidenta, era senadora y tenía que asumir de presidenta, le pide al comandante de las Fuerzas Armadas salir a poner orden, ayudar a la policía.
Ya, que estaba, una autoridad estaba pidiendo que se auxilie una autoridad competente a una institución, a una persona. ¿Cuál era el objetivo? El resguardo de la vida, la integridad y la seguridad de las personas. Ese es un buen ejemplo para colocar. Si el comandante no salía, estaba incumpliendo sus deberes y atentando contra la vida y la seguridad de las personas. Eso es el delito. Entonces, entonces se ha complejizado más este delito y lo que nos incumbe, esta parte, nosotros como auditores no nos interesa. Nosotros no vamos a ir a investigar violencia contra la mujer, a los jueces, de la vida, daño económico, de las sociedades, esas cosas no vamos a investigar. ¿Qué nos atinge a nosotros? Es la parte económica, financiera. Esto al Estado. Hay incumplimiento de deberes solamente cuando hay daño económico al Estado. Así que de ser súper peligroso este delito, ahora se ha atenuado y solamente puede haber este delito cuando hay daño económico al Estado. Ya, ¿qué quiere decir? Hay que demostrar eso adicionalmente. Ya, pero ustedes no van a hacer el trabajo con estos delitos. Y es súper difícil. Y han escrito tan mal. Hay muchos errores. Lo que pasa es que le meten, como sea, le meten cohecho pasivo. Ya, repito, les voy a decir, cohecho pasivo. El cohecho pasivo es cuando tú recibes coima. Cuando recibes o aceptes coima es el pasivo. Al poner solicitar es activo, ya lo han mezclado. Ya se ha mezclado el cohecho pasivo con el cohecho activo en una misma redacción. Esto es activo. Y esto era el pasivo, cuando yo recibo coima. Cuando pido, era activo. Yo activamente estoy. Así era la definición antes. Ahora ya se ha vuelto, ya les he dicho, varios delitos de corrupción se han vuelto ya más confusos. Y por último, quiero analizar esta parte, tenemos los 10 minutos. No voy a analizar toda esta parte. Si quiero sacar un libro, tendría que ya entrar con estos nuevos tipos penales y es más difícil. Y tardaría mucho más. Contratos lesivos al Estado, pucha, esto es peor todavía. Como les digo, se ha complicado ya más el trabajo para hacer auditoría forense. Es más complejo porque hay más condiciones. Quiero ver las abrogaciones. Quiero ver las abrogaciones, listas penales, atribuidas a expresiones jurídicas, sanciones, pérdida de personalidad. Ya después hay dos delitos completamente peligrosos y por eso es que la sociedad está queriendo marchar y pedir la anulación, que les he mencionado. Y ahí que hemos hablado que es el enriquecimiento ilícito. Que es en la ley 004, servidor, daño económico grave, ya. Eso del daño económico grave también ya lo ha normado el legislador. 7 millones de daño económico grave. Antes no había eso. Ya se incorpora, quiere ver las abrogaciones. Reparación económica, modificación mundial y producción. Esto, por ejemplo, esto es anticonstitucional. Procesarle a alguien que no está que no se presenta un proceso o que se ha escapado, no tienes que agotar los medios para que puedan venir, para que se presenten al juicio. Y hacer un juicio en rebeldía, es decir, sin escucharle, sin tener defensa, es contrario a la constitución política del Estado. Ya no solamente son varias normas hay que incumplen la constitución política del Estado. Ahora sí veremos esta disposición abrogatoria. Los artículos 5, 6, 30 y 31 de la ley 004. Ya abrogan, por ejemplo, eso lo que habían omisión en la declaración jurada que no tenía sanción, eso se ha abrogado. Ya no es delito más eso. La falsedad en la declaración jurada es delito. Ya está bien esa modificación, me parece positivo porque ya es sanción administrativa.
Dice en los numerales 5 y 6 del artículo 25, artículo 30 y 31 de la ley 004. Eso hay que revisar. Ya, pero ¿dónde está nuestro análisis? Ya. Además, no estoy viendo aquí, no estoy haciendo análisis de abrogación. Vayamos a mis diapositivas. La ley 004 había creado dos delitos más. Esto, enriquecimiento ilícito, ilícito. Por este tema, están haciendo todo un procedimiento, toda una ley que está en discusión. O sea, están queriéndose lamentar cómo vamos a ejecutar esto. ¿Cómo hacemos para dar con el enriquecimiento ilícito y lo que es el terrorismo? El terrorismo. Ya, entonces, para reglamentar esto, están haciendo toda una ley y que está en discusión. Y sí, hay muchas cosas que están mal. Y la susceptibilidad de la gente, de la sociedad, ¿qué es lo que pasa? Esto era tan peligroso que vamos a ver, llegaba al particular. Pero no sé si esto, el del particular, está abrogado. Creo que no. Entonces, esto se está queriendo reglamentar. Ya, esto está queriendo reglamentar para dar con los autores con esto, pero es casi imposible. No haciendo leyes vas a luchar mejor contra la corrupción. Entonces, como no has podido luchar contra la corrupción, contra el fraude, este es su complemento que se llama enriquecimiento ilícito. En este caso de particulares, ¿qué quiere decir? Que si una persona de la OIUSTOS aparece con plata y yo lo denuncio, lo pueden procesar, investigar, lo pueden arraigar todos sus bienes. Es súper peligroso, sí, porque en nuestro país hay muchos comerciantes que no declaran impuestos. Aquí debería entrar su rol impuestos nacionales. Entonces, como no hace bien su trabajo impuestos nacionales o no se fiscaliza en ningún país al 100%, entonces este viene el complemento tú eres ilegal, tu fortuna es ilegal. Lo mismo otros que hacen eso es en aduanas y se llama contrabando. ¿Quiénes más entran en esto? Los narcotraficantes, narcotráfico y coma, etcétera. Entonces, como complemento a estas ganancias ilícitas, y defraudación impositiva, contrabando, en este caso narcotráfico y otros hechos más que no fácilmente se lo puede investigar, es que ahora se está queriendo reglamentar mediante ley esta parte. Y obvio es medio peligroso, ¿no? Yo les he dicho, este delito es súper peligroso. Se puede hacer persecución a cualquier persona. Mucho más, ¿por qué? Porque hay la susceptibilidad de la gente, de los mineros, auríferos, de los comerciantes. ¿Por qué? Porque ni siquiera vivimos en un Estado de Derecho, donde se respeten las garantías constitucionales. Es más, esa ley es atentatoria a la posición política del Estado. Por eso hay ese conflicto. Entonces se está queriendo reglamentar esta parte. ¿Cómo investigar? En pocas palabras, esto ya existía y esto está vigente. Y voy a leer. La persona natural que mediante actividad privada hubiere incrementado desproporcionadamente su patrimonio, esto ya lo hemos analizado, respecto de sus ingresos legítimos, afectando al patrimonio del Estado, esto había que probar. Ya, aquí hay una condición. El problema es quién te va a dar esa seguridad jurídica. Porque el que te va a denunciar tiene que demostrar que tú estás afectando al patrimonio del Estado, vía impuestos, vía contrabando, afectando al patrimonio del Estado. El narcotráfico no afecta al patrimonio del Estado. No estás robando plata la defraudación impositiva sí es afectación al Estado. El contrabando, no pagar impuestos y contrabandear, es afectación al patrimonio del Estado. Entonces tiene sus particularidades, pero ¿quién te va a hacer respetar lo que dice la ley? No logrando desvirtuar. Quien tiene que desvirtuar esto es el acusado. Será sancionado con privación de libertad de 3 a 8 años y decomiso de los bienes obtenidos ilegalmente. Eso es lo que quiere. Y al estar reglamentando esta parte, porque a esto están apuntando, al reglamentar esto, le están dando ciertas potestades y facultades
a ciertas instituciones de ciertas personas. Ojo, que vean que es súper peligroso, encima te pueden decomisar todo. Lo malo es cómo lo haces, cómo se reglamenta este procedimiento, cómo lo ponemos en práctica esto. Se está creciendo ser mediante ley. Lo malo es que se puede politizar. Yo no lo quiero a Fernando Camacho, y a Fernando Camacho le investigo su patrimonio. No lo quiero a Manfred, le investigo a Manfred. No lo quiero a Carlos de Mesa, le investigo. No lo quiero a alguien más que se pone contra el gobierno y lo quito todos sus bienes y todo, o sea, pues es súper peligroso. Ya desde lo que ha nacido este delito, sí es un poco peligroso, pero nosotros como auditores forenses debemos estar de acuerdo con que el enriquecimiento ilícito debería investigarse. Estoy de acuerdo que se investigue. Yo en mi actividad, por ejemplo, tengo bastante, en tema de mi patrimonio, cuido bastante mi declaración jurada, en cumplir la ley, para no tener problemas, porque sé como auditor y como abogado que es muy peligroso. Si un día me meto en la vida política, corro mucho más riesgo. Ya, y con tanto sacrificio, yo estoy trabajando ya 22 años y tengo cierto patrimonio. Ya, los que trabajamos honestamente no debemos tener mucho miedo a esto, pero la mayor parte de la gente de fraude de impuestos, hay personas que contrabandean, hay otras personas que hacen actividades ilícitas, narcotráfico, todo eso, y es súper peligroso. En pocas palabras, esto puede caerles a los propios masistas, porque la ley es para lo futuro, no para hacia atrás. Es súper peligroso. Es súper peligroso y sí algunas competencias están un poco exagerados en cuanto al decomiso de los bienes, la denuncia, eso. Por eso es que ahora se está queriendo hacer grande el problema. Ya están, los comerciantes ya están opuestos, ya no quieren la revisión, quieren la anulación de esta ley. Pero el delito ya existe, ya está ahí. Solamente lo que se quiere hacer es cómo procesar esta parte. Pero por más ley que hagan, y vuelvo a mantener, esto no se va a hacer porque ya muchas cosas están reglamentadas. Ya los sujetos obligados a presentar informes, la banca, las empresas de seguro, quien mueve harto dinero, bancarizar la economía, todo eso es parte de un paquete de control de la legitimación de ganancias ilícitas. Y eso no es solamente de Bolivia, esto viene desde el internacional. El tema es el cómo hacer, en el cómo hacer sí ahí creo que hay problemas, porque por lo que he analizado ya la mitad del proyecto de ley, sí hay ciertos excesos que pueden ser peligrosos, mucho más cuando no tenemos una justicia transparente, independiente, objetiva. Entonces, ¿quién te va a garantizar que esto se revise bien? Yo estoy de acuerdo con que se revise si alguien ha tenido. O sea, este delito es peligroso. Agarramos a comediantes de la Justus y a toditos les quitamos sus bienes. ¿Ya? Y no solamente los comerciantes mayoristas, los minoristas también. No pagan impuestos, defraudan impuestos, contrabandean igualito, a ellos igual, a procesarles, meterles a la cárcel y quitarles todos sus bienes. Es súper peligroso. Por eso que la gente también sí está queriendo salir, los comerciantes, los mineros también ya están dando plazo al gobierno, rompe el secreto profesional, los contadores tenemos que denunciar. Hay un artículo de los contadores que si están defraudando impuestos tienen la obligación de informar y todo eso, pero hay que analizarlo mucho más la ley. Ya aquí lo tengo el proyecto de ley. Y sí hay que analizarlo, pero yo estoy de acuerdo con que se investigue la corrupción, es cierto. Ya, pero eso es porque lamentablemente la tendencia es que la ley, deberíamos todo apuntar a la administración del Estado. ¿Y qué se va a llamar? Ley contra la legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo. Esto está bien reglamentado, lo que les he hablado. Ya, porque esto del terrorismo, eso no es tema del auditor, no es nuestra competencia. Lo que les decía, se está queriendo reglamentar esta partecita.
ya porque de todas formas hay las instituciones, ya tienen funciones de atribuciones, ahora que no lo estén haciendo y no lo van a hacer, con 2 leyes, con 5 leyes más no se va a hacer, se hace con personas, con instituciones, y ahí está el objeto, tiene el objeto de establecer acciones y procedimientos en el marco de la Constitución, prevenir, investigar, procesar y sancionar, lo mismo que dice la ley 004. Y ahí todo va a la legitimación de ganancias ilícitas. Pero ya rompen muchas cosas. Hay muchas atribuciones muy peligrosas. Es decir, está bien, debería salir. Lo malo es que ya la gente, ya ahora los comerciantes quieren la abrogación. Es decir, que no salga esta ley. Pero reglamentándose o no reglamentándose esta ley, ya está el delito. Ya se puede investigar, ya se puede procesar. Ya solo que aquí se está dando más poderes a ciertas instituciones. Ya como aquí, a ver, buscaremos contador. Y vamos a encontrarle al contador, a ver. Buscar contador. Y hay cosas que sí es cierto. Se consideran sujetos obligados a toda persona natural o jurídica, pública o privada, del sistema financiero nacional, mercado de valores, seguros, pensiones, notarios de fe pública. Estoy de acuerdo con esto. Los notarios de fe pública, aquí hay que meter un procedimiento, porque gran parte de las ganancias ilícitas se regulariza a través de las notarías, comprándose bienes inmuebles. Aquí es clave introducir ciertos procedimientos y ciertos controles. Ya, pero aquí dice abogados y contadores. Y dicen, encima dice otros que la UIF considere. ¿Qué quiere decir? Que a nosotros, como contadores, nos pueden obligar a informar. A los abogados también tienen secreto de confidencialidad. Ya un abogado le está defendiendo a un narcotraficante. El abogado le tiene que denunciar que todo ese dinero es del narcotráfico y su cliente va. O sea, hay ciertas cosas muy peligrosas. Entonces, está bien que algunas instituciones informen. Por ejemplo, el sistema financiero informa. Esos son sujetos obligados. Y así podemos ir revisando si hay algunas cosas que sí debería cambiar. Lo malo es que este problema está creciendo. Ya los gremios o algunos sectores ya no van a pedir la corrección de esto, van a pedir que esto ya no salga. Pero como les digo, esto ya está y ya existe el delito. ¿Se puede ejecutar el delito? Sí, hay instancias de excepción, hay instancias que revisan, como es la Fiscalía, la Unidad de Investigación, se hacen informes de inteligencia financiera, todo eso es interesante. Este debería ser otro tema y capítulo de nuestra materia. Ya, pero nos quedamos chiquitos. Esto es grande. Esto es parte de la auditoría forense. Ya, pero no nos alcanza el tiempo. No nos alcanza el tiempo, es imposible. Teníamos que pasar aproximadamente un mes más de clases para ver solamente esta parte de lo que llamamos las ganancias ilícitas, lavado de dinero y terrorismo, que no nos interesa mucho el terrorismo. Ya eso es lo que les quería comentar. Se ha modificado. ¿Qué quiere decir? Que el próximo año cambia mi análisis de delitos. Ya no es lo mismo. Se ha vuelto más complejo. Hasta para mí explicar, analizar también va a ser más difícil. Se ha complejizado, los delitos se ha complejizado. Bien por un lado, pero mal por otro lado. Ya han visto que esos dos delitos que existen es súper peligroso. Son súper peligrosos. A cualquiera le pueden, que no demuestre de dónde viene su plata, lo pueden procesar, sancionar e incautar todos sus bienes. Desde el momento que ha salido hace 10 años este delito, hace 11 años, era súper peligroso. Eso existía. ¿Y por qué hasta el día de hoy no hace nada el Estado? ¿Por qué siguen habiendo corruptos? ¿Por qué siguen habiendo fortunas? ¿Por qué hay paraísos fiscales? O sea, el mundo se quiere preocupar de esto, pero en el mundo hay paraísos fiscales donde no te preguntan de dónde está la plata, para qué es la plata. Ya a Murillo lo han encontrado justamente por meter al sistema financiero, estaba metiendo o estaba sacando $300,000, si no me equivoco. Lavado de dinero, por ese lado la han detectado, la corrupción.
Ya, entonces, eso es un tema que debíamos verlo, pero ya no creo que les dé análisis a ustedes, eso es un poco más complejo. Pero sí como auditores forenses deberíamos saber. Deberíamos interiorizarnos en esa parte relacionada a la producción. Dime. Encendiendo más tu micrófono. Licenciado, buenas. Disculpe, una compañera acaba de informarme que había llenado 2 veces la lista de grupos. Entonces, ahorita le envié un documento en Excel con quitando el grupo, ¿no? Y bajando el temario que usted puso. No sé si lo puede revisar, Lick, porque ¿Cómo? hay 2 grupos. Hay 2 grupos iguales en la nómina que le pasé, Lick. Una Ya, compañera ahorita me se elimina informó. el doble, nada más. Ya, está bien. El doble. Lo puede revisar el Excel que le mandé y No se elimina lo actualice ahí. ya. Eliminamos el grupo que está doble, la segunda, no la primera. Y lo que le tocó a la Ah, primera ya, le corresponde, la segunda no hay ningún problema. La está bien, podríamos Rick. hacer recoger, podríamos hacer recoger. Sí, eso es lo que estaba haciendo en el Excel que le mandé, un nuevo documento con todas las listas. Así lo dejaremos. Lo importante es que ustedes practiquen, vean, practiquen. Ojo, que las herramientas de trabajo es la guía, el procedimiento, las normas de auditoría gubernamental. Con eso tienen que hacer el trabajo práctico. Y con Está todo. bien, Rick. Ahora sí, jóvenes, nos vemos el próximo martes. El próximo martes vamos a resolver un caso, tal vez 2 clases. Ya a ver si codijo la lista. Ya, si codijo la lista. Ya, bueno, jóvenes, nos vemos. Hay cosas interesantes. Dime, Elvis. Licenciado, buen día. Disculpe, no sé si podría compartirnos este documento a fin de realizar análisis, tal vez, por favor, licenciado. Y además, nosotros les voy a mandar el PDF porque yo estoy trabajando en Word. Yo normalmente las normas lo trabajo en Word. Gracias. El PDF les voy a subir, pero son 35 hojas, es harto, es confuso, es largo. Y hay algunas cositas que sí están en exceso. Es mucho poder a la unidad de investigaciones financieras, son ciertas libertades, expresiones. Es peligroso. En sí, ese delito es súper peligroso. ¿Ya qué quiere decir? Que todas las personas tenemos que tratar de hacer las cosas correctas. Ya como les he dicho yo que conozco esto, trato de hacer las cosas correctas. El tema impositivo, el tema de... Yo no soy importador, pero sí ya tengo un patrimonio que lo he hecho con mucho esfuerzo y que hay ese temor que cuando no vives un estado de derecho puedo perderse mi patrimonio, mi sacrificio. Ya eso es lo malo. Eso es lo malo cuando vives en un estado donde no hay independencia de poderes. Si yo me relevo contra el gobierno o tengo una actividad política y soy contrario al gobierno, me pueden fundir pese que todo mi patrimonio es legal. Porque ¿quién me va a garantizar eso? Eso es lo malo. Por eso es que la gente está susceptible, porque el Estado no muestra esa seguridad. En conclusión, deberíamos haber cambiado ya lo que es todo el sistema de justicia y la fiscalía. Mientras no hagamos eso, seguimos viviendo en esos atropellos. Y a eso se llama vivir un poco en inseguridad jurídica. Y eso es peligroso. Eso es peligroso. ¿Dónde se vive inseguridad jurídica? En Venezuela, en Cuba, Nicaragua, en algunos países africanos, donde no se respeta la ley. Y ahí eso es un poco peligroso, por eso. Ya se suele pasar al WhatsApp más un rato, pero en versión PDF, porque hasta me pueden culpar porque estoy editando, yo no estoy editando. Lo que pasa para mí analizar en Word es mucho más fácil que analizar en PDF, yo no puedo mover, no puedo hacer nada. El documento original es el PDF. Ya entonces sí en parte tienen razón los que están marchando, sí tiene tinte político de un lado, del otro lado, para joder al rival y de este otro lado también para tratar de cuidar nuestras espaldas. Ya, es decir, a cualquier persona que ni siquiera sea corrupto o fraudulento o defraudador o contrabandista, igual le podían procesar. O sea, es súper peligroso. Pero no creo que el Estado tenga esa capacidad. A lo mucho tal vez lo utilice con tintes políticos nada más. Nos vemos, jóvenes. Chao, chao. Hasta el próximo martes. Hasta luego, licenciado, gracias.
Chao, chao. Hasta luego, Liv. Hasta luego, licenciado. Gracias. Chao, chao, jóvenes.